Buenas tardes y bienvenidos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia seré el encargado de guiaros por estos senderos. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Encrucijada Pagana hoy se adentra en un mundo misterioso, lleno de incógnitas e interrogantes. Hoy nuestro cruce de caminos nos mostrará un sendero que no está dibujado, un camino que no está hecho para todos, la brujería. En la actualidad, paganismo y brujería son dos términos que van de la mano. Pero, ¿por qué? ¿Es la brujería pagana? ¿En qué creen las brujas y brujos? ¿A qué se dedican? ¿Por qué la brujería ha sido tan admirada y condenada a la vez? A todos estos interrogantes os daremos respuestas esta tarde. Con nosotros tendremos una interesantísima sección de apuntes históricos sobre brujería a cargo de Baelia. También os ofreceremos un cuento en el que las brujas y su mundo serán las protagonistas, información cultural de próximos eventos relacionados con el paganismo y concluiremos nuestra entrevista con Daniel Espósito. Como ya sabréis los que nos escuchasteis la semana pasada, digamos que tuvimos un fallo técnico que nos impidió concluir la entrevista con Daniel. Hola, saludos a la diosa Eris, diosa de la discordia. Esperamos que hoy, si Eris nos lo permite, podamos concluir nuestra entrevista con él porque le tenemos preparadas unas cuantas preguntas sobre la temática de hoy, la brujería. Así que, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de dos paganos en su peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. Hoy, en Encrucijada Pagana, hablaremos de brujería, una palabra que conlleva un gran número de significados dependiendo del contexto en que se trate. Baelia, ¿serías capaz de darnos una definición de brujería? Bueno, como pasa con el paganismo, la brujería es un saco en el que a través de los siglos se han ido metiendo muchas cosas. Todas las épocas y muchas culturas, incluso dentro del paganismo, han tenido sus brujas y brujos, así que vamos a necesitar más de un programa para tratar el tema. Pero a grandes rasgos, la brujería puede considerarse una serie de prácticas mágicas o devocionales que se mantienen al margen de la religión o corriente de pensamiento establecidas. Estas prácticas se realizan normalmente en solitario o en grupos pequeños, de forma secreta o al menos discreta, debido a la ambigüedad de su relación con la comunidad. Por un lado, estas prácticas no acaban de estar bien vistas, pero por otro se les da autoridad y muchos recurren a ellas. Curioso. Algunos de los personajes más destacados del movimiento neopagano se han considerado a sí mismos brujos y brujas. ¿De dónde viene esto? A principios del siglo XX, algunos autores, pero especialmente la egiptóloga Margaret Murray, defendieron la existencia de una religión o culto pagano precristiano que habría sobrevivido intacto en pequeños grupos desde la prehistoria hasta la época moderna, momento en el que habría empezado a ser perseguido por la Inquisición bajo la acusación de brujería. Al darse a conocer estas teorías, una parte importante del movimiento neopagano se sintió heredero de una antigua religión de origen prehistórico y en muchas ocasiones también de las víctimas de la Inquisición. Aquí podemos ver una influencia un poco cristiana y a los ajusticiados de la Inquisición se les convirtió en una especie de mártires de esa antigua religión. Uh-huh. Con el avance de las investigaciones, sabemos hace años que no hay una sola antigua religión que haya sobrevivido intacta y que el tema es mucho más complejo. Se sabe también dentro de la comunidad pagana. Esta idea de una brujería prehistórica se ha alimentado durante muchos años y sigue viva en algunos sectores del paganismo. En consecuencia, lo queramos o no, es un poco lo que se ve desde fuera. Entiendo. Si esa antigua religión no existió como tal, ¿qué relación hay entonces entre el paganismo y la brujería? Vale. Dejando aparte la brujería dentro de las ramas históricas del paganismo, la idea que tenemos de brujería europea, entre paréntesis la que persigue la Inquisición, es un diálogo medieval entre el cúmulo de costumbres y creencias paganas locales y el cristianismo oficial que llega para hacerse un lugar en el imaginario colectivo. Aunque se produzca de manera involuntaria, se trata de una construcción común. Aunque los estados pueden olvidar los grandes dioses, la población sigue apegada a sus tradiciones. Hay intentos de imposición violenta del culto cristiano, pero fue la convivencia entre ambos mundos la que provocó tanto que las tradiciones paganas fueran cristianizadas, que es el típico ejemplo de la Navidad, el Día de Difuntos, como que las prácticas cristianas fueran paganizadas, que un ejemplo sería el culto a los santos. Uh-huh. La brujería es un híbrido con personalidad propia y por eso suele molestar a la hora de repartir etiquetas. Y si la Iglesia cristiana persiguió la brujería, ¿cómo pudo producirse esta convivencia entre paganos y cristianos? El Imperio Romano había extendido el cristianismo como culto oficial. Con su caída, muchos territorios vivieron un renacimiento del paganismo. En los alrededores del año 1000 de nuestra era, las autoridades eclesiásticas se dedican a escribir obras que detallan las faltas de conducta de la población local.
estos penitenciales se señala, por ejemplo, la creencia de que es la diosa Diana la que lidera las reuniones y prácticas por las que regañan a los campesinos. Estas actividades se identifican claramente como pervivencias de los cultos paganos. No están bien vistas y se intentan corregir. Pero durante la Edad Media, la Iglesia cristiana era escéptica respecto al poder de los antiguos cultos. Creer en brujería se consideraba superstición. La bruja era considerada una pobre mujer a la que el diablo engañaba con visiones fantásticas, pero que no tenía ningún poder, ni para hacer el bien ni para dañar. El cambio de mentalidad que convirtió a la brujería en un culto herético a perseguir se produjo ya en la Edad Moderna. ¿Y cómo fue este cambio? ¿Qué pasó? Las primeras persecuciones de la Inquisición fueron contra los cátaros en la Edad Media. Luego, las mismas acusaciones dirigidas a los cátaros se usaron contra los judíos y musulmanes. Curiosamente, los brujos fueron los últimos en entrar en el punto de mira de la Inquisición, pero se llevaron todo el cúmulo de acusaciones acumuladas, que serían el daño a las cosechas, el envenenamiento de los pozos, las reuniones del sábat, la misa negra, el sacrificio y consumo de niños, y finalmente el culto al diablo, que es lo que diferencia a la brujería respecto a otras tradiciones perseguidas por la Inquisición. Muy buena gente todos. Luego, en 1484, el Papa Inocencio VII publicó la bula Sumis Desiderantes Affectivus, y la brujería pasó a ser una herejía peligrosa a combatir, ¿no? Se había considerado una fantasía de viejas locas, pues de repente se convirtió en un culto, en una competencia, en cierto modo, al cristianismo. A partir de este momento, los manuales de la Inquisición consolidan la idea de brujería elaborada por los demonólogos. Este conjunto de creencias se extendió al ámbito popular a través de los inquisidores y sus investigaciones sobre el terreno. Hubo un sincretismo, ¿no? Sí. Entonces se produjo una retroalimentación entre los miedos de los unos y los otros, ¿no? Entre las ideas de los inquisidores y la gente que era interrogada y que era preguntada. Esto acaba derivando en la persecución descontrolada que los investigadores del tema llaman brujomanía, que es cuando se podía acusar a cualquiera, se aplicaba la tortura en las confesiones, se aceptaban testimonios de niños, etcétera. Sabemos que la mayor parte de los procesados por delito de brujería poco tenían que ver con la herejía. Sin embargo, antes de que las torturas y otros elementos pudieran forzar las declaraciones de los acusados, hay bastante documentación de personas que en aquella época seguían prácticas mágicas o religiosas al margen del cristianismo oficial. Estas personas tienen toda una mitología particular a caballo entre las reminiscencias paganas y la interpretación que habían hecho de las ideas cristianas. Y a fuerza de repetición, en un lapso de entre 50 y 100 años, van asumiendo como propia la mitología brujeril aportada por los inquisidores y demonólogos. Muy interesante y muchas gracias, Baelia. Esperamos que estas notas os hayan servido como introducción al complejo fenómeno que es la brujería y que, bueno, esperamos ir tratando en próximas emisiones. El cuento es el hermano pequeño de la mitología, capaz de esconderse en los rincones más insospechados de la memoria. Gracias a él sobreviven con mayor o menor dificultad personajes y lecciones de vida que de otro modo hubieran sido censurados y eliminados, y que hoy podemos traer de vuelta desde regiones casi olvidadas. En esta ocasión recuperamos un cuento popular de la costa catalana, que reinterpreta el tema del vuelo de las brujas, una constante en la mitología popular europea. Perot era un buen pescador de Cabrera que cada día, al atardecer, encendía su pipa, desataba su barca y partía a la mar con dos compañeros que por lo general no faltaban a la cita. Un día del mes de abril, cuando el sol ya había desaparecido tras la sierra de San Mateu, Perot esperaba en vano la llegada de aquellos compañeros. La mar, calmada y lisa, invitaba como nunca a salir de pesca. Poco a poco, aflojó las cuerdas de la barca, tomó los remos y murmurando una canción se adentró en el mar hasta perder de vista la costa. Cuando la noche ya había extendido completamente su manto de oscuridad, Perot se cubrió con una manta y se estiró en el fondo de la barca. Bajó el banco de popa, dejando que la embarcación vagara a la aventura. La naturaleza parecía tan tranquila como el pescador, que lentamente se iba adormeciendo. El sonido del campanario de San Feliu de Cabrera anunció la medianoche. En la cima de Burriac, 6 brujas lo escucharon también, fijando su inquisitiva mirada en la mar. De repente, una de ellas señaló el lugar en el que estaba la barca de Perot, diciendo: «Mirad, una barca sola y abandonada». «Abajo ya ella», respondió otra bruja. Y de este modo, las 6, cabalgando en sus escobas, se lanzaron al abismo cayendo en breve, sacudiéndola con fuerza. Una vez allí, las 6 brujas se tomaron de las manos, gritando a una voz: «¡Arriba la barca! ¡Arriba por la 1! ¡Por las 2! ¡Por las 3! ¡Por las 4! ¡Por las 5! ¡Por las 6!».
pero la barca no se movía. Y aún menos el asustado Perot, que despierto por el movimiento apenas se atrevía a respirar, temiendo lo que pudiera pasar si aquellas huéspedes no invitadas llegaban a percibir su presencia. Las brujas se miraron entre sí, sorprendidas de que no les funcionara el conjuro. Después de una pequeña pausa, alzando las escobas, volvieron a gritar: ¡Arriba la barca! ¡Arriba por la 1, por las 2, por las 3, por las 4, por las 5, por las 6! La barca siguió tan inmóvil como en la primera ocasión. El conjuro no tenía fuerza suficiente. Perot, que comprendía el motivo de aquello, se angustiaba cada vez más. Entonces, una de las brujas dijo a sus compañeras: «Es muy raro esto que pasa. ¿Por ventura alguna de vosotras carga un niño en su vientre?» «Yo creo que no», objetó una. «Ni yo. Ni yo que yo sepa». Y lo mismo dijeron las restantes. Entonces, ¿por qué la barca no se mueve? Por si acaso, aumentaremos en 1 nuestro número. Y volviendo a alzar las escobas, gritaron aún más fuerte que antes: ¡Arriba la barca! ¡Arriba por la 1, por las 2, por las 3, por las 4, por las 5, por las 6, por las 7! Y esta vez, el conjuro sí tuvo efecto. La barca se lanzó mar dentro, más rápida que el viento, tan rápida que en muy poco tiempo ya estaba en América. Allí fueron a hacer sus males las brujas endiabladas. Una levantando nubes dejando caer granizo, otra metiéndose por las grietas sin fondo de los abismos, provocaba fuertísimos terremotos. Otra desataba vientos huracanados que todo se lo llevaban. En medio de aquella batalla elemental, la barca del asustado Perot se encontraba como clavada en las aguas y ni se movía, pero sobre ella el viento lanzaba toda una lluvia de hojas, troncos, cañas y frutas tropicales. Cuando las brujas hubieron satisfecho su espíritu de maldad y destrucción, considerando que ya habían hecho bastante mal, volvieron a la barca y con la misma conformidad repitieron de nuevo su conjuro. ¡Arriba la barca! ¡Arriba por la 1, por las 2, por las 3, por las 4, por las 5, por las 6 y por las 7! Y con la misma velocidad de la ida, la barca fue transportada de regreso a la playa de Cabrera de la que había salido. Las brujas volvieron a Burriac antes de despuntar la rosada aurora. Desde aquel momento, Perón no se cansó de explicar a todo el mundo que quisiera escucharlo el relato de su ida y regreso de América en una sola noche. Y si alguien lo dudaba, mostraba las cañas, hojas y frutas que pudo rescatar del fondo de la barca, y que siempre conservó en memoria del viaje que había realizado con las brujas. Vale, ahora entramos en la pista 4. Después de saludar de nuevo a nuestra querida diosa Eris, con nuestros fallos técnicos, que a veces suceden, pasamos a nuestra información cultural. Y bueno, y ahora llega nuestra agenda pagana con información y actividades para todos aquellos interesados. Venga, Daelia, ¿qué tenemos las próximas semanas? La semana que viene tenemos una nueva tanda de inscripciones al seminario pagano. Debido a la buena acogida que ha tenido la propuesta, se abre un nuevo periodo de inscripciones del 9 al 16 de octubre. La siguiente sesión está programada para el domingo 27 de noviembre y si estáis interesados podéis escribir a catalunya@paganfederation.org. Muy bien, pues mira, también tenemos que el Templo de la Diosa abre el próximo viernes 18 de octubre un grupo de Hospitalet para trabajar el libro El aprendizaje de una maga, los 12 cisnes salvajes, de la tradición Reclaiming. Esta actividad es gratuita a condición de ser miembro de la asociación. Si estáis interesados podéis contactar con ellos en templodeladiosa@gmail.com. Se acerca uno de los momentos más celebrados por la comunidad pagana, Samhain, el Día de Muertos, Halloween, como le queréis llamar. Por lo que esperamos que en estos días nuestra agenda pagana se llene de propuestas. Que esperamos recibirlas en Facebook, ahí tenéis nuestro contacto. Si queréis nos colgáis lo que sea, que yo hago una feria, que yo hago un evento, os esperamos allí. Y bueno, y la primera que nos ha llegado es la tradicional Fira de las Bruixes de Sant Feliu de Sasserra. En Sant Feliu se ajustició el 8 de enero de 1767 a María Pujol, la Napa, última de las brujas condenadas a muerte en Cataluña. La feria rememora y recrea teatralmente esta época.
La celebración comienza la noche del 31 de octubre. En el pueblo encontramos el Centre d'Interpretació de la Bruixeria, una pequeña exposición temática que se puede visitar sábados, domingos y festivos de 11 a 2. Más información en firadebruixas.cat. Y ahora damos paso a un breve descanso musical y os esperamos aquí, en Encrucijada Pagana, para recibir a Daniel y terminar, si Eris nos lo permite, nuestra entrevista. Eris, sé benévola.
Y tras este descanso musical, con Incubus y Succubus, con su tema Belladonna y Aconit, dos plantas muy brujeriles, pues a nuestro cruce de caminos se nos une de nuevo Daniel Espósito. La semana pasada, debido a un problema técnico, no pudimos concluir con nuestra entrevista. Hola, Iris, de nuevo. Hoy, además de concluir con un par de preguntas que se nos quedaron en el tintero, aprovecharemos para preguntarle a Daniel sobre el tema de hoy, la brujería. Daniel, buenas tardes, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes, Carlos. Hombre, por fin, se te oye bien. Genial, Daniel, buenas tardes. ¿Qué tal está Iris hoy? Bien, muy bien. Está simpática. Ha pasado a saludarnos un par de ocasiones. Bueno, oye, Daniel, como ya has oído, todo nuestro programa de hoy gira en torno a la brujería. ¿Qué es para ti la brujería? Hombre, yo creo que como ya habéis explicado, hoy en día el término brujería se ha convertido un poco en saco, para bien y para mal, ¿no? Un poco un saco, un término en el que se han metido muchísimas cosas. Y también nos vemos ante el problema, ¿no?, de que para lo que para nosotros aquí puede ser brujería, para otras personas no lo es. Por ejemplo, en otros países como en Sudamérica, en los que hay tradición de santería, y aquí podría eso parecer brujería, pero luego pues ellos pueden no gustarles el término. Entonces yo, más o menos, a grandes rasgos y un poco en general, quitándolo un poco, alejándolo un poco más de su aspecto religioso y dejándolo un poco más puro, diría que es el conjunto de prácticas que están basadas en el folclore, normalmente en el folclore de la zona, en el folclore tradicional, que no es homogénea y que normalmente está siempre relacionada con la acción o el conjunto de acciones o prácticas que son, por decirlo de alguna manera, sobrenaturales o más allá de lo normal o de lo mundano, y que normalmente pues sirven pues para ayudar al operador en diversos aspectos, y normalmente pues bueno, podría estar también relacionado con el uso de espíritus o de entidades locales o de la tierra. Entonces, para mí personalmente esa sería un poco una definición un poco general de lo que sería, muy muy general, de lo que sería la brujería. Uh-huh. Dani, ¿tú te consideras a ti mismo brujo? Sí. Correcto. ¿Sí? ¿Y qué tradición sigues dentro de la brujería? Sé que sabemos que hay muchas tradiciones de brujería. ¿Sigues alguna en concreto? Yo concretamente sigo la tradición de brujería garneriana. Uh-huh. Vale. ¿Y podrías explicar un poco más a nuestros oyentes en qué consiste la brujería garneriana? Más concretamente, ahora esto es un poco más fácil que una definición un poco más general. Ya dentro de brujería garneriana sería un culto o tradición de brujería mistérico y experiencial. Es decir, hay un misterio detrás de cada iniciación, y ese sería el segundo aspecto, que sería iniciático, en el que cada persona tiene que ser iniciado por una persona de sexo opuesto, yendo hacia atrás, hacia Gerald Gardner, del que hablamos creo en el programa pasado. Uh-huh. Es un culto a la fertilidad, y es un culto que rinde reverencia a la naturaleza y a sus ciclos. Uh-huh. Y en este caso concreto sería la práctica de brujería con un cariz o con una connotación religiosa, porque es por eso el término culto. Uh-huh. Y ahora que aprovechas de decir esto tiene un matiz religioso, ¿qué creencias que podríamos considerar fundamentales definen a un wicano garneriano? Bueno, la primera comunalidad, la primera cosa en común es que todo brujo garneriano, todo wicano garneriano es iniciado, como ya he comentado, por una persona que ha sido iniciada previamente por otra persona hacia atrás, hasta Gardner. Entonces, eso no es una simple cuestión apostólica, ¿no? Es también una cuestión de transmisión oral, porque es una tradición oral. Entonces, el punto, el aspecto común que hay es que se transmiten una serie de ritos, una serie de liturgias y una serie de conocimientos que son orales y que, aunque lógicamente varían de transmisión a transmisión, porque esto es como un poco como el teléfono estropeado, ¿no? Hay ciertas cosas que son comunes, pero hay otras que van variando.
Pero yo creo que el punto en común son los festivales, los rituales que celebramos, los ritos iniciatorios por los que pasamos y los rituales que celebramos. También reverenciamos a lo divino inicialmente en su forma de Dios y diosa, aunque luego hay un gran margen, hay un margen muy bastante holgado respecto a la interpretación de lo divino, la interpretación de esos misterios, porque como ya he comentado, es ante todo una tradición oral y experiencial, es algo ortopráctico, es la práctica correcta y no la creencia correcta, no hay un dogma en el que se te dice lo que es lo divino o en qué deben de consistir tus creencias personales. Vale. Y en cuanto a la ética, ¿qué ética guardáis como brujos? ¿Tenéis unas prácticas que se permiten y otras que están más restringidas o cómo va? Hombre, lógicamente de base cualquier cosa que no sea socialmente aceptable, entiéndase a cosas que no sean legales o cosas que simplemente estén feas, muy feas, quedan fuera de la ecuación. Y luego, fuera de eso, nosotros tenemos la guía o la recomendación de mientras a nadie dañes a tu voluntad, que básicamente viene a enseñarnos responsabilidad, ¿no? A intentar que hagamos lo que hagamos, aunque siempre vamos a acabar de una forma u otra, directa o indirectamente dañando a alguien, que al menos siempre tengamos en cuenta las responsabilidades que implican las acciones que realizamos y ser un poco consecuentes y, por supuesto, asumir esas responsabilidades y las consecuencias de ella. Entonces esa sería, yo creo, un poco la ética. Luego, fuera de ahí, generalmente se considera que nosotros de la ética salimos de casa todos. Nosotros sabemos cómo hay que comportarse en los sitios, que no hay que ser malas personas con otras personas, que las herramientas, sea brujería, sean prácticas de brujería, o sea cocinar, un mismo cuchillo puede ser una herramienta estupenda o un arma fatídica, que las herramientas han de ser usadas consecuentemente y que lógicamente tenemos que ser responsables de cómo hagamos el uso de esas herramientas. Muchas gracias. Y como brujo, probablemente conocerás otras tradiciones de brujería, ¿no? Pues si no te importa, ¿podrías comentarnos algunas? La más cercana que me toca a mí respecto a la garneriana es la alejandrina. Después en España tenemos la tradición Greengrass, hay un grupo en Madrid, tenemos a la tradición correliana, que es bastante numerosa y ahí tiene varios templos ahora en España. Tradición Reclaiming también, lo que pasa es que no sé si, creo que se consideran Wicca, lo que pasa es que no soy Wicca celta porque está en tradición Fairy también, entonces, pero creo que sí. Tenemos a Wicca celtibra también en Madrid y creo que es posible que me deje algún grupo, y si me dejo algún grupo, creo que no, creo que en principio no. Pero vale. Serían un poco lo que hay aquí. Eso serían como grupos activos. Vale, muchas gracias. Sí, grupos que conozco aquí, sí. Vale. Bueno, pues ahora vamos a pasar a un par de preguntas que no pudimos hacerte el otro día, ya que estás aquí. Además de brujo, eres coordinador nacional de la Pagan Federation Internacional en España. Como coordinador nacional de PFI, sabemos que eres una persona muy activa en el panorama nacional. ¿En qué crees que PFI puede ayudar al paganismo? Es un cambio de tema un poco fuerte, pero bueno. Sí, son las del otro día. Hombre, sí, ¿no? Porque cualquier pregunta que sea respecto a qué puedes hacer tú, ¿no? Siempre es un poco... Pero yo creo que el fuerte de PFI, por decirlo de alguna manera, como organización, es que sirve como plataforma, para muchísimos proyectos y para muchísimas actividades. Yo creo que es lo que caracteriza, ¿no? Inicialmente el objetivo de PFI en UK, en el Reino Unido, era servir un poco como punto de encuentro para diferentes grupos que ya existían y diferentes individuos que querían encontrar un punto de encuentro en el que poder desarrollar proyectos, hacer cosas en general. Y yo creo que ese es un poco el punto fuerte, ¿no? El servir de un punto de encuentro, porque nosotros nos encontramos ahora mismo en España en una situación en la que estamos en pleno crecimiento todavía. Entonces hay mucha gente que no conoce a otras personas, hay mucha gente que tiene muchas ganas de hacer cosas, pero no sabe dónde encontrar personas o dónde encontrar una salida para esas ganas de hacer cosas. Entonces yo creo que ese es un poco el punto fuerte de la organización. Dani, ya, y la última pregunta es, si tuvieses que dar un consejo a todos los paganos,
¿qué consejo nos transmitirías? Mira, tanto como brujo como coordinador, ¿eh? Aquí puedes explayarte, di lo que quieras. No te vamos a tirar al pozo. Lo comenté el otro día en una entrevista, creo, y es... el consejo que daría sería tener coraje y tener menos miedo para hacer las cosas. Últimamente están saliendo proyectos en España muy buenos, muy buenos. Somos una comunidad, creo, que está demostrando ser muy activa. Tenemos... están saliendo, por ejemplo, tiendas online paganas, el Arcadeta, Wicanos.es, Artesanía de la Tierra. Tenemos bitácoras de bastante calidad, tenemos el WebRing Ouroboros, que contiene bastantes, 13 lunas, Wikispain. Quiero decir, tenemos una capacidad inmensa de desarrollar proyectos y tenemos ganas de hacer cosas. Pero yo creo que muchas veces tenemos un poco miedo, ¿no? De ¿y si no sale? ¿Y si no puedo? ¿Y si tenemos pocos recursos, además? Hay que reconocerlo. No somos precisamente una comunidad con muchos recursos. Pero yo creo que hay muchas ganas. Sí, yo creo que hay muchas ganas. Y yo creo que el consejo que daría sería ese, ¿no? Tener coraje para decir, voy a iniciar algo nuevo, voy a hacer algo, montar un blog, un grupo de estudio, o una plataforma para hacer algo, como la plataforma también que ahora voy a hacer con otros, con la Orden de Druida Fintan, Alfa y otros grupos formados. Quiero decir, ese coraje de hacer, esa iniciativa, atreverse a ser pioneros, yo creo que sería mi consejo, tanto como coordinador como brujo. Pues muchas gracias, Daniel, por tu colaboración. Esperamos que tu estancia en nuestro cruce de caminos haya sido grata. Recuerda que siempre eres bienvenido y hasta pronto. Muchas gracias a los dos. Vale. Valeria, por favor, ahora empezamos nuestra sección de lecturas paganas. Vale. Hoy en Lecturas Paganas os traemos una interesante lectura que a nadie dejará indiferente. Tras rebuscar en los rincones de la historia, os dejamos con un interesante texto de Burcardo de Worms. Burcardo de Worms fue nombrado obispo en el año 1000. Redactó una serie de 20 libros de derecho eclesiástico. El tomo 19 es llamado Correctorum Medicus y trata sobre las pervivencias del paganismo. En él menciona pócimas abortivas, impotencia inducida mágicamente y mal de ojo como hechos comprobados. Sin embargo, el vuelo de las brujas se considera una fantasía. Como castigo, propone la expulsión de la comunidad eclesiástica y el destierro. Ciertas mujeres afirman, por necesidad y por orden, que deben hacer esto. Algunas noches, ellas deben cabalgar sobre una bestia, junto a la tropa de demonios de apariencia femenina que la superchería popular llama Holda, de cuya compañía forman parte. Ciertas mujeres malvadas creen y enseñan que en la noche ellas cabalgan sobre una bestia en compañía de la diosa de los paganos Diana o Herodiana, y una multitud innombrable de mujeres, y que cruzan, en el sentido de las noches serenas, inmensos espacios de tierra, y obedecen sus órdenes como a una ama, y son llamadas algunas noches a su servicio. Y una multitud innombrable, engañada por estas falsas noticias, cree que todo esto es cierto. Ciertas mujeres creen esto. En el silencio de la noche tranquila, sales a través de la puerta cerrada con otros miembros de esta compañía diabólica, y te elevas en el aire hasta las nubes, y allí combates con otras mujeres, ya hiriendo, ya siendo herida. Muchas mujeres creen esto y afirman que es cierto, que en el silencio de la noche tranquila, cuando estás estirada en tu cama, con tu marido acostado al lado, puedes salir a través de las puertas cerradas mientras tu cuerpo se queda, y puedes cruzar inmensos espacios de tierra junto a otras mujeres. Y ahora, pues para regalaros un poquito más, nos traemos otra historia también de brujería. Pero esta historia no viene de... ¿De dónde viene Burcardo de Worms, Baelia? ¿Sabes de dónde es? ¿Tiene pinta de alemán o tiene pinta de...? Es carolingio. Carolingio. Bueno, pues ahora tenemos una historia que nos trasladamos al Milán del siglo XIV, la historia de Sibila y Pierina. Estas dos mujeres, aunque no eran llamadas brujas, supusieron un antes y un después en la historiografía, pues su caso equivale al acta de nacimiento de brujas. Así que con todos vosotros, desde la ciudad de Milán, la historia de Sibila y Pierina. Siguiendo el relato que cuentan a los inquisidores,
Sibila y Pierina formaban parte de una misteriosa sociedad encabezada por una señora, la señora Oriente, sociedad a la que ellas acudían una vez por semana, durante la noche del jueves al viernes. Estaba formada por mujeres y hombres, unos muertos y otros vivos. Cuando una quería pasar de los vivos a los muertos, tenía que encontrar una nueva adepta que ocupara su lugar entre los vivos. Fue así como Pierina, a los 16 años, entró en la compañía de la señora Oriente, en sustitución de una tía suya. De este modo, el número de los vivos era constante, mientras crecía el de los muertos. A las reuniones nocturnas acudían también animales, una pareja por especie. No había burros, que se asociaban con la religión cristiana. La señora Oriente era señora de su mundo. No se podía nombrar a Dios delante de ella, y los jueves por la noche, antes de la reunión nocturna, había que acostarse sin hacer la señal de la cruz. Al llegar ante ella, todas le hacían una reverencia, y ella contestaba: «Sed bienvenidas, hijas mías». Era sabia y potente, conocía los secretos de las hierbas, conocía lo oculto y el futuro, respondía a preguntas sobre enfermedades, robos y maleficios, y sobre cualquier otra cuestión, de modo que sus seguidoras pudieran hacer lo mismo en este mundo. Sibila y Pierina le aseguraron al inquisidor que a ellas la señora les había dicho siempre la verdad. No pensaban que fuera pecado frecuentarla, y por eso no habían hablado nunca de ello con su confesor, aunque admitieron que la señora pedía secretos sobre sus reuniones nocturnas. Allí se hacían comidas de carne. La señora Oriente reunía luego los huesos y la piel de los animales sacrificados, y tocándolos con una varita los resucitaba, aunque ya no servían para trabajar. Además, la compañía iba por las casas de los cristianos sumidos en el sueño, donde se comía y bebía, y cuando las encontraba limpias y en orden, la señora del juego, o Domina Ludi es otro de sus nombres, bendecía la casa. Sibila Zani y Pierina Bucatis murieron en la hoguera en la plaza de San Eustorio, en verano de 1390, por sentencia del podestá de Milán, al que habían sido entregadas por la Inquisición, que las había juzgado por herejes relapsas, reincidentes. Y después de una breve pausa musical, ha llegado el momento de la opinión, el momento en el que queremos hacer reflexionar a nuestro público, tanto pagano como no pagano. Tras una hora teniendo la brujería como tema principal, quizás algunos de vosotros os habréis dado cuenta que la brujería no es algo cerrado y claro. La brujería en sí es algo que cuesta definir y catalogar. Los fenómenos que la componen y sus prácticas no son algo fácil de encasillar, pues la brujería en sí misma no es algo... es algo, digamos, no es algo categorizable. Podríamos llamarla acategorizable. Desde una perspectiva metafísica tradicional, tendemos a categorizar el mundo y dividirlo en polos opuestos. Bien y mal, hombre, mujer, día, noche. Esta tendencia de encerrarlo todo en categorías es innata en el ser humano, pues aquello que está fuera de las etiquetas y no puede definirse con claridad es desconocido, y todo lo desconocido da miedo. Esto en sí no es nada malo. Gracias a que podemos poner nombres a las cosas, podemos hablar de ellas y darlas a conocer. Sin etiquetas viviríamos en una constante vorágine de incomunicación que impediría transmitir ideas y conceptos. Aún así, esto no evita que haya cosas que sean muy difíciles de etiquetar,
pues escapan a las categorías tradicionales y no pueden definirse con claridad. Probablemente la brujería sea una de estas cosas. La brujería, como la conocemos hoy en día, a veces es un culto, a veces es un conjunto de prácticas mágicas y adivinatorias. A veces la brujería es ambas cosas a la vez, o ninguna de ellas. No existe, no hay manera de cerrar esta definición, pues cada persona, practique o no la brujería, te dirá una cosa u otra. Cuando hablamos de brujería, hablamos de algo que va más allá, de una cosa que no puede explicarse, algo que suele dar miedo y algo que funciona. Sea lo que sea la brujería y le demos a este fenómeno una definición u otra, debemos reflexionar sobre la importancia de este hecho, que es algo que cuesta definir y que en la vida no todo puede encerrarse en una categoría de una manera tan clara. Existen cosas que van más allá de las categorías establecidas, por lo que quizá deberíamos revisar nuestros conceptos. El mundo no es algo cerrado e ilimitado. Lo más probable es que el universo sea algo inconmensurable para nuestras mentes, un infinito que no podemos entender ni entenderemos nunca en su totalidad desde nuestra perspectiva actual. Si partimos de esta idea, debemos entender que hay cosas que nunca debemos asumir, que hay cosas que nunca entenderemos, que la humildad de la ignorancia puede hacernos más sabios que la soberbia de la categorización. Esto también puede aplicarse hacia otras personas, otras religiones y otras culturas. Muchas de ellas no pueden encerrarse en una etiqueta. Las jaulas de las definiciones no están hechas para ellas. Aún así, esto no hace que desmerezcan respeto y muchas veces admiración. Así que cuando algo no sea fácil de etiquetar, no temáis. Puede ser desconocido y costoso de entender, como la brujería. Pero eso os enseñará que no todo lo que está categorizado es lo único que funciona. Abrid vuestras mentes y dejad que hable vuestro sentimiento más que vuestra razón hacia estas cosas. Probablemente vuestra razón siga sin entenderlo, pero vuestra intuición os hará saber ante lo que os encontráis en realidad. Y aún así, he ahí la magia de la vida, no seréis capaces de definir qué es. Por lo que es probable que digáis, esto es pura brujería. Queridos paganos, aquí termina nuestra misión de hoy. Bueno, esperamos que este aquelarre con tanta brujería os haya gustado y que el viaje con la escoba de la radio no haya sido excesivamente intenso. Nos despedimos por hoy y hasta la semana próxima, en la que traeremos un programa que seguro dará mucho de qué hablar. En el próximo programa el tema será los celtas y su cultura. ¿Qué son los celtas? ¿Qué sabemos realmente de ellos? ¿Qué recuperaciones se han hecho de su cultura y sus cultos? Todo esto y mucho más en el programa siguiente. Y desde Encrucijada Pagana queremos agradecer a Sardañola Radio y a Xavi Casas por cedernos este espacio y ayudarnos con toda la parte técnica. También agradecemos una vez más la colaboración de Daniel Expósito en la entrevista de hoy, brujo y coordinador de Pagan Federation en España. Damos las gracias a todos nuestros oyentes y a todos aquellos que apoyan el programa y nos acompañan en nuestro cruce de caminos, tanto en directo como online en nuestro podcast. Esperamos que este programa haya sido de vuestro agrado. Y pues muchas gracias por todo, Baelia. ¿A ti? Y esperamos que hayáis disfrutado un día más con nosotros. No olvidéis que podéis seguirnos por Facebook y en Twitter y deseamos leer vuestras opiniones de nuestro primer programa y el segundo y todos los que escuchéis, ¿de acuerdo? También os dejamos nuestra dirección de mail por si queréis enviarnos alguna propuesta de canción, yo quiero que suene mi canción de mi grupo, yo quiero que suene pues una melodía que he compuesto. Todo obviamente de temática pagana, ¿de acuerdo? Nuestro email es encrucijadapagana@gmail.com. Así que esperamos vuestros oídos el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Sardañola Radio, aquí en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Así que, Baelia, hasta pronto. Hasta pronto.